Vamos a orar así como estamos. Señor Dios, te damos gracias por tu presencia, Dios, entre nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos visitas, Dios, y habitas en medio de la alabanza, Señor. Queremos que tú ahorita, Padre, nos ayudes con tu palabra, Dios. Que nos ayudes a hablar tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, a hablar como debo de hablar, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo que nos enseñe a todos nosotros, Señor. Que no sea el hombre, Dios, que no sea yo, Señor. Y abre nuestra mente, Dios, abre nuestro corazón, Señor Jesús, para poderte conocer a ti, Señor. Es hermoso alabarte y adorarte, Dios. Es precioso, Señor. En la multitud de tus alabanzas, Dios, nuestras almas, nuestros corazones se desprenden de todo lo terrenal, Dios, para estar en tu presencia. Y así, Padre, más personas que no te han conocido puedan conocerte a ti, Señor. Gracias por todo, Dios, y ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Tu voz únicamente, Señor. Amén. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 7. Salmos 84, versículo 7. Amén. Dice la palabra de Dios: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Este es un salmo que la verdad parece muy breve, muy corto, muy sencillo, que a lo mejor no podemos extraer más luz de él, pero dentro de estas pequeñas palabras y esta pequeña frase hay grandes verdades. Acabamos de alabar a Dios de que Él es poderoso, de que Él liberta, de que Él es torre fuerte, de que Él es poderoso para salvar, de que Él es el lugar de refugio seguro. Y tenemos que entender quién es este Dios de poder. No solamente es un Dios de poder, sino es un Dios que también le dice a las personas, como vemos aquí, estas personas o los hombres, el contexto viene hablando de los que aman en ir a su casa. Si tú lees el Salmo 84, el contexto son los que aman en ir a la casa de Dios, para ir a buscar la presencia de Dios, ir a aprender del Señor. De eso se está hablando. Y la palabra nos enseña que estas personas, dice el versículo 7, estas van a ir de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Qué significado tiene esto? Cuando yo busco en la palabra poder en el diccionario, me doy cuenta que hay varias definiciones y solamente voy a darles algunas a ustedes, algunas definiciones. La palabra poder del hebreo original, Jai, significa fuerza, significa fortaleza, ejército, esforzado, ilustre, poder, poderío, opulento, robusto, tropa, valiente, valentía, significa varonilmente, vigor, virtud. Y me faltaron más palabras. Lo que el Salmo está dando a entender de alguna manera, que estas personas irán de fuerza en fuerza, irán de fortaleza en fortaleza, de vigor en vigor. ¿Y qué significa esto? Ir de vigor en vigor, ir de un estado de un espíritu robusto a un estado más robusto. ¿A qué se referirá el Salmo cuando dice esto? Obviamente no se refiere a tu cuerpo físico, se refiere a tu alma, se refiere a tu espíritu. Aquí el texto nos muestra personas que van a ir de poder en poder, es decir, estamos hablando de un progreso espiritual, un avance espiritual. Ir de poder en poder no significa que de alguna manera yo hago una actividad y luego yo hago otra actividad, sino que realmente se habla de un progreso espiritual, una madurez espiritual, algo que tú obtienes y empiezas a crecer con ello. La Biblia no dice vas a ir en debilidad en debilidad. No dice vas a ir de frustración en frustración. Jesucristo cuando nos llama a vencer. Jesucristo si te llama a ti no te llama a perder. Jesucristo quiere que tú aprendas qué es andar de poder en poder.
Hoy muchas personas viven un cristianismo fracasado, flaco y debilucho. Hoy muchas personas se llaman cristianas y el diablo se los trae como trapeador, viviendo en el mundo, en sus pecados, viviendo esclavos de su propio carácter. No pueden controlar ni su manera de hablar. Y eso no es andar de poder en poder. Andar de poder en poder es que hay un progreso espiritual, el cual ve el Padre desde el cielo y dice: amén, este está avanzando. Un progreso espiritual. No un estancamiento espiritual, sino algo que va en aumento cada vez más. Ir de poder en poder se refiere a algo que va creciendo en la fe. Ir de poder en poder, hablando específicamente en el tema de los hombres que se acercan a Dios, de seres humanos que necesitan a Dios, es gente que recibe de Dios algo y no se queda como lo recibió. Tiene que ir en aumento. Nosotros tenemos que tener bien en claro esto. Ir de poder en poder no significa que tú tienes algo que ofrecerle a Dios y que con eso Dios te va a ayudar a seguir adelante. Hoy en día se predica un evangelio falso que yo lo llamaría el evangelio de la motivación emocional. Es un evangelio falso. Y ese evangelio falso agarran a las personas y les dicen: oye, ¿tú crees en Dios? Pues yo creo que sí. ¿Y tú sabías que Dios tiene grandes planes para tu vida? Ah, sí. Sí, Dios tiene grandes planes para tu vida. Y Dios sabe tu potencial y Dios quiere usar tu potencial para su gloria. ¿Quieres irte al infierno? No. ¿Quieres irte al cielo? Sí. ¿Quieres orar conmigo entonces? Pues sí. Y terminan orando y la persona se cree que es algo. Cuando yo empecé a escudriñar la palabra de Dios para ver qué tiene el ser humano para buscar a Dios, qué ofrecerle a Dios, me topo con las siguientes verdades. Vamos a ver a Salmo 62:9. Salmo 62:9. Voy a ir un poco rápido porque vamos a tocar muchos textos y no quiero que nos demoremos tanto. Salmo 62:9. Dice la palabra de Dios: ¿qué tenemos para ofrecerle al Señor? ¿Qué somos delante de Dios? ¿Somos campeones? ¿Somos necesarios para Dios? ¿Qué somos delante de Él? Dice la Biblia: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. Serán menos que nada. ¿Cómo Dios ve a la raza humana? Hoy en día hay algo que se llama humanismo. Y el humanismo enseña a las personas que todas las cosas giran alrededor de ti. Tú eres quien escoges, tú eres quien eliges. Si para ti está bien, adelante. Si para ti está mal, adelante. Si tú quieres buscar a Dios, pues como tú quieras. Todo está centrado en el hombre, como si el hombre fuera el centro del universo. Eso se llama humanismo. Y lo único que hace es hacer crecer en las personas para su perdición y para que se vayan al infierno su egoísmo. Su egoísmo. Pero ¿cómo Dios nos ve a nosotros? Cuando dice el versículo 9: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. ¿Qué es vanidad? Algo temporal, algo pasajero. Eso es vanidad. ¿Vanidad qué es? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Como diría el Señor: el hombre es como la hierba y su gloria como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae y luego es echada en el fuego. ¿Cuánto le duró su hermosura? Un poco de tiempo. Pues así es el ser humano. A lo mejor en la juventud se cree que tiene capacidad de considerar a Dios en su vida y decir: pues yo si quiero le busco y si no quiero no le busco. Total, es mi vida, yo hago lo que yo quiera. Pero para Dios, ¿cómo ve esa persona? En un momento aparece, en otro momento desaparece y luego no le buscó y se perdió. Dios agarra a todos los hombres y dice: si juntara toda la raza humana de todo el mundo, de todas las naciones, de todas las generaciones en lo que existe vida de hombre y mujer en esta tierra, y los pusiera una balanza, Dios, para ver cuánto pesan, Dios vería que su balanza no se mueve. ¿Qué vale el hombre delante de Dios? Dios es Jehová poderoso, creador del cielo y de la tierra,
de los universos y de las galaxias, que nuestro propio Sol queda al lado de otras estrellas como una canica, y la Tierra ni siquiera aparece, donde vivimos tú y yo. De manera existencial, ¿qué somos delante de Dios? ¿Qué somos delante de Dios? No somos ni hormigas, no somos ni microbios, no somos ni siquiera nada. Dice el texto, somos menos que nada. ¿Y qué es eso? ¿Cuánto de valor tiene eso? Luego el hombre se llena de soberbia y decir, busco a Dios porque le quiero buscar, y si no lo quiero buscar, pues no le busco. Qué soberbia tan grande, qué orgullo tan grande. Porque como Dios nos ve en la realidad, ¿qué somos nosotros y qué somos tú y yo para buscar al Señor? Si yo busco en la palabra poder, ¿qué poder tiene el hombre? ¿Qué capacidad, qué potencia tiene el ser humano? Que diga, Dios, aquí están mis capacidades, Dios, porque yo sé que te pueden servir, Señor. Y no estoy hablando de una capacidad de que te puedas arrepentir, porque el llamado es arrepentirnos todos. Estoy hablando de que si Dios no hace algo en nuestras vidas, no importa todo lo que tú hagas y lo que yo haga, pudiéramos reunirnos aquí 100 años, si pudiéramos vivir ese tiempo. Si Cristo no hubiera venido, sería una pérdida de tiempo. Si Jesús no hubiera venido a este mundo, si no hubiera venido casi 2000 años a partir el tiempo, a dar su vida por nosotros, su vida de Jesús por ti y por mí, sería una pérdida de tiempo. Tener poder no es algo que provenga de nosotros. Por causa de existencialmente, pues delante de Dios somos menos que nada. Por causa del pecado, podemos tomar una definición que dijeron unos hebreos allá en Números 17:2. Vamos a ver cómo dice Números 17:12. Dice el texto: entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros perdidos. Lo voy a repetir. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos. Y por si no está claro que somos delante de Dios, somos muertos, somos perdidos, somos. Todos nosotros somos perdidos. En cuanto a la selección de Dios, tiene algo muy importante. Los hombres pusieron sus varas. ¿Quién iba a ser líder? ¿Quién iba a ser seleccionado por Dios? Y Aarón puso su vara. Y la vara de Aarón fue la que floreció, lo cual marcaba que Dios escogía a ese hombre. Entonces, ¿qué dijeron los demás? ¿Qué dijeron los demás que vieron que sus varas no florecieron? Se llenaron de pánico y de terror y dijeron, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos todos nosotros, somos perdidos. La palabra bien dice claramente que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare esa morirá. O sea, ¿qué valor tiene el ser humano existencialmente? Ninguna. Y en cuanto a espiritual, por causa del pecado, tampoco ninguna. Delante de Dios, si tú no has conocido a Cristo, o la gente que no haya conocido a Cristo, es una persona muerta espiritual. Y es una verdad que yo no puedo rebajar. Yo no puedo rebajar a tu consideración la palabra. Si a ti te gusta a este nivel, no lo podemos hacer. La palabra dice claramente que la gente que no ha conocido a Cristo realmente no tiene valor espiritual. El libro de Efesios dice que todos los que no han conocido a Cristo son hijos de la ira, lo mismo que los demás. Es una gran verdad de la cual tú no puedes rehusar. Yo esa verdad la entendí teniendo religión y todo. Llegó Dios a mi vida, me mostró mis pecados y me hizo entender una cosa: delante de Dios, ¿qué somos? ¿Qué somos delante de Dios? ¿Qué eres tú delante de Dios? ¿Tú le creaste a Él? ¿Tú le formaste a Él sus ojos y su boca? ¿Tú le diste a Él razonamiento? ¿Tú le fuiste dirigiendo dónde poner las estrellas y le diste la cantidad del agua que había de ver en el mar? ¿Tú le dijiste qué altura iban a tener las montañas y todas las razas y especies de animales que existen sobre la tierra? ¿Tú le dijiste a Dios qué es lo que tenía que hacer para formar todas las cosas en el mundo según tu consejo? ¿Verdad que no? Dios es Dios grande. Y de manera espiritual tampoco tenemos un poder, un valor. Ni siquiera tenemos la habilidad. Hace rato alabamos a Dios y yo le doy gracias que nos dio esa oportunidad de honrarle y alabarle como Él merece.
Pero cuando no se conoce a Dios, cuando no se conoce a Cristo, ni siquiera tenemos la habilidad espiritual para levantar una alabanza, una honra, un honor digna que merezca el Señor. La pregunta que te hago es, ¿los muertos cantan? ¿Los muertos alaban? ¿Los muertos sonríen de felicidad? No, los muertos están muertos. Los muertos no tienen vida. Ahora te explicas por qué hay veces la gente no alaba a Dios. A veces te explicas por qué tu corazón está muerto hacia la alabanza del Señor cuando baja su presencia en medio de nosotros. La verdad es que tú estás muerto o muerta. Dios quiere que sepas esta verdad, porque tú, sabiendo la verdad de Dios, te llevará a la vida. Sabiendo tú cómo Dios ve las cosas, te llevará a la vida. Y eso es lo que tú no puedes rechazar. Esta condición espiritual es miserable para el hombre porque no tiene poder por sí mismo para mejorar las cosas referente a Dios. La palabra dice, ¿quién subió al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿Y quién descendió al Seol? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién ayudó a Jesús a hacer su obra de salvación? ¿Quién ayudó a Jesús a hacer su obra de salvación? ¿Qué grupo, qué comité subió al cielo para llegar a un acuerdo con Dios? Para ver, bueno, Señor, según estamos viendo, nuestro padre Adán pecó y todos nosotros hemos pecado y estamos perdidos y queremos estar en el cielo contigo. ¿En qué acuerdo podemos llegar contigo? Y Dios dijo, bueno, creo que podemos enviar a mi hijo a morir por ustedes y así podríamos solucionar el problema de la justicia. Nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo. Y cuando Cristo murió en la cruz y descendió al Seol y le arrebató las llaves al infierno, en el infierno al diablo, y venció a Satanás, tú no estabas ahí para ayudarle. ¿Sabes cómo estabas tú y cómo estaba yo? Perdidos. Perdidos. Eso significa que toda la obra de salvación se necesitó mucho poder, muchísimo poder, que solo Jesús tiene, que solo Dios tiene. Tú no tienes capacidad para salvarte. Si Cristo no hubiera venido a este mundo, no tendríamos oportunidad de salvarnos. Imagínate que Cristo no hubiera venido. Si Cristo no hubiera venido a nuestro mundo, si no hubiera venido hace 2000 años, porque estamos en el año 2014, ¿sí lo sabemos, verdad? 2014, ¿cómo le dicen? ¿Después de quién? De Cristo. Antes del 2014, ¿cómo le dicen? Antes de Cristo. O sea, es innegable, Jesús vino. Jesús vino. Y la palabra habla tantas glorias de Él como el Hijo de Dios que es, que el mundo todavía se atreve a rechazar, decir, es mera coincidencia que haya venido y se haya partido el tiempo. No es verdad. Porque así como Dios bajó a la tierra, era el momento en que la tierra iba a dar un cambio radical. Si Jesús no hubiera venido, a lo mejor como nación mexicana, seguiríamos adorando ídolos demoníacos. Seguiríamos en un estado de perdición tremenda y terrible. No existirían hospitales, porque antes de Jesús no habían hospitales. No existirían guarderías, no existirían casas hogares, no existirían asilo para ancianos, no existirían obras de misericordia, porque todas esas cosas que hoy existen están inspiradas en Jesús. Y si Él no hubiera venido, este mundo sería un caos. Esta ciudad sería un caos. Y aún así, teniendo una religión nosotros, viniéramos a tener una especie de religión adorando a un demonio, sería inútil, porque eso no nos llevaría a ninguna parte. No puedes tú negar que Jesús vino a la tierra, y la palabra dice que vino a morir por tus pecados. Vino a salvar al mundo. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Como que de alguna manera entendía Pablo la magnitud que significaba que Jesús, dejando el trono, viniera a nacer al mundo. Era Dios entre los hombres. Era Jesús entre los hombres, Dios entre los hombres, Dios hecho carne andando entre nosotros. Él no tenía por qué bajar, pero Él vino. ¿Qué capacidad tenía Mefiboset de servir al rey? La palabra enseña en la historia de Mefiboset, en el libro de 2 de Samuel, que este era un hombre que era hijo de Jonatán, hijo de Saúl, enemigo de David, que era el rey. Y David dijo,
como era muy amigo de Saúl, aunque su papá le quería matar, David dijo: ¿habrá algún descendiente de la casa de Saúl por amor a Jonatán, al cual yo le haga misericordia de Dios? Y sí había uno, se llamaba Mefiboset. Estaba en una tierra llamada Lodebar y estaba paralítico, lisiado de los pies, no podía caminar. ¿Qué capacidad tenía Mefiboset? A lo mejor arrastrándose en el suelo, en medio del desierto, quemándose las manos y los pies, y el cansancio y el sudor y la sed, para llegar hasta el palacio del rey. No podía. Y número 2, qué vergüenza. ¿Por qué? Porque él venía de una línea que era enemiga del rey. Sin embargo, David lo mandó a llamar: tráiganmelo, tráiganmelo. Así son los pecadores. Así somos tú y yo. Antes de que Cristo viniera en nuestras vidas, le alababas, le amabas. Dice la primera carta de Juan: a quien amamos, porque Él nos amó primero. ¿Quién amó primero a Dios entre la raza humana? No existe ni uno solo. Por eso, si yo veo a alguno de ustedes que tiene indiferencia en cantar, indiferencia en alabar, indiferencia en entregar su vida a Dios, no me extraña. ¿Sabes por qué no me extraña? Porque el que está parado aquí predicándote estuvo en la misma situación que tú. Y la gracia de Dios llegó a mi vida y ha llegado a la vida de otros. ¿No deberías tú rogar y llorar que esa misma gracia llegara a tu vida para que tu corazón cambiara? ¿No te das cuenta que también eres lisiado espiritualmente, que por eso no alabas a Dios? De manera, como criaturas, no tenemos ningún poder delante de Él para acercarnos a Él. Hace muchos años la gente construyó la Torre de Babel en sus propios esfuerzos de llegar al cielo. Y es vano, es inútil. Jamás iban a llegar a la presencia de Dios. Hoy en día existe otra Babel. Ahí están las religiones allá afuera. Y con sus propios métodos y con sus propias fuerzas están tratando de construir una torre que llegue a Dios. Pero pasa lo mismo que Babel. Hay una maldición sobre ellos. ¿Cuál es la maldición? Así como en Babel fueron confundidas las lenguas y ninguno de ellos entendían, así las religiones contienden y se pelean entre ellos y solo confunden a la gente más. No llegan a ningún lado. No se llega a ningún lado. No hay poder ni capacidad en el hombre para buscar a Dios, a menos que Dios intervenga en nuestras vidas. Así hoy en día, ¿cuántas personas están inhabilitadas de honrar al rey por causa de la caída del pecado? Si Mefiboset fuera David y el rey siguiera siendo Saúl, cuando le diga a Mefiboset o a David: ahí te habla el rey, ve a verle, no, me quiere cortar la cabeza, me quiere matar. Pero Dios te ha invitado a que te acerques, a pesar de que eras de una descendencia de enemigos. Sí sabes que somos descendencia de enemigos, ¿no? Venimos de un hombre y una mujer que se llama Adán y Eva. Pecaron contra Dios. Y la palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos están fuera de la gloria de Dios. Es lo que dice el texto. Es lo que dice la palabra de Dios. Esta verdad espiritual, la cual Dios ve en nuestras vidas, Él quiere cambiarla. Pero Él quiere que primero la entendamos y la veamos. ¿Cómo escapa el ser humano? ¿Cómo escapa el hombre de esta situación miserable? ¿Cómo escapa el hombre de una situación como esta? ¿Cómo escapas tú de una situación así? ¿Quieres salir de esta? ¿Quieres de veras hacer el intento de buscar a Dios para que te des cuenta que seguro lo encuentras? La palabra dice en Jeremías: me vas a buscar y me vas a encontrar, porque me vas a buscar con todo tu corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Él no miente. Si tú buscas a Dios de verdad, le encuentras. Si buscas a Dios de verdad, le encuentras. Vamos a ver qué dice la palabra en Salmo 88, un ejemplo de qué es clamar fuertemente. Salmo 88, desde el 1 en adelante. Dice: oh Jehová, es una súplica por la liberación de la muerte. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. No un rato, no un momento, no cuando me emociono. Día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Es una súplica. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza.
abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen junto al sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Me has alejado de mis conocidos y me has puesto por abominación de ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque, oh Jehová, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Del versículo 1 al 3 es un fuerte deseo de escapar de esta situación miserable. Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. ¿Qué se está hablando el versículo 1 y 3? Es un fuerte deseo de salir de esa situación. Llegue mi oración a tu presencia. No quiero que sea una oración hueca. No quiero que sea una oración muerta. No quiero que sea una oración formulada muy inteligentemente. No se trata de que Dios califique tu oración como muy excelente. Se trata de ver si de esa oración sale lo profundo de tu alma, sale lo profundo de tu ser, sale con un corazón quebrantado y angustiado. Dice el texto, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida está cercana al Seol. ¿Cómo un corazón es genuino para pedir a Dios? Cuando tú te das cuenta que la vida que vives es apartada de Dios y te lleva a la muerte. ¿Estás cerca del Seol? Ahí lo dice. Estás cerca de la muerte. Y tú pagas el infierno, y tú pagas la muerte, y tú pagas el castigo eterno, y tú pagas estar lejos de Dios, y tú pagas el tormento eterno y el crujir de los dientes, y tu alma está cercana a la muerte. Si mueres, así caerías en el infierno. En cualquier momento, en cualquier motivo, en un accidente, en un paro cardíaco, te ahogas comiendo, lo que sea. Cuando tú sabes que estás al borde de la muerte, porque tu alma así está y lo has entendido con la ayuda de Dios, tú dices, Señor, ya no quiero el pecado. Mi alma está hastiada. ¿Sabes qué es estar hastiado? Está fastidiada. Mi alma está fastidiada, Señor. Y mi vida está cerca de la muerte. Del versículo 4 al 5 se reconoce la falta de poder. Del versículo 4 al 5 se reconoce la falta de capacidad. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, los muertos. ¿Quiénes descienden al hueco de la tierra? Los muertos. El muerto no puede decir, no me entierres, no me entierres. No tiene ninguna habilidad, no tiene ninguna fuerza, no se mueve ni un dedito para hacer un esfuerzo de salir de la tumba. No tiene ni un poder. Así soy contado como los que descienden al Seol. Y así deberían ver su vida todos los que no han conocido a Cristo, ver su vida como que están así, debajo del hoyo. Y fíjate cómo dice después, abandonado entre los muertos como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Como esos hombres que pasados a espada, o sea, vienen alguien, los asesina, los mata y se quedan tirados. Y estando ahí los muertos, ¿qué capacidad tienen para levantarse? ¿Qué capacidad tienen para cantar? ¿Qué capacidad tienen para alabar? ¿Qué capacidad tienen para buscar a Dios si están muertos? ¿Qué poder hay en el hombre? Dice la palabra que Él quiere que las personas vayan de poder en poder, pero cuando tú buscas en dónde empieza este progreso espiritual, te das cuenta que el inicio de todo es un alma que no tiene poder para salvarse. Un muerto espiritual. Y lo que tú necesitas y lo que necesita la gente, como muchos otros que hemos escuchado y oído, que Jesús se acerque a tu vida y te dé vida.
y te dé capacidad para amar, capacidad para vivir santamente, te dé poder de lo alto, te dé libertad para alabar su nombre. La palabra dice también en el versículo 6 al 9 que todos esos son juicios que vienen sobre su vida. Sobre mí reposa tu ira, versículo 7, y me has afligido con tus ondas. ¿Cómo salir de esta situación? Clamando fuertemente. Versículo 13 es una continua petición, mas yo a ti he clamado. Del versículo 10 y 12 podemos ver también una lucha contra una incredulidad interna. Del versículo 10 al 12 podemos ver una lucha del que pide salir de esa situación, del que quiere salir de esa situación. Va a venir una lucha en tu mente. ¿Cuál es la lucha? Versículo 10. Manifestarás tus maravillas a los muertos. ¿Podrán los muertos ver tus maravillas, Señor? Se levantarán los muertos para alabarte. Los muertos alaban a Dios. No alaban, no se gozan, no se deleitan por la muerte espiritual de sus almas. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? ¿Quién va a hacer misericordia en las tumbas de aquí, de este pueblo? ¿Quién va a llevarle pan a los muertos? ¿Quién va a llevarle sustento, abrigo y ropa y calzado a los muertos? No estoy hablando de un ritualismo diabólico, como se acostumbra en la tradición, sino hacer misericordia. ¿Quién se acuerda de ese lugar? ¿Quién se acuerda de ese lugar? Hay gente que quizás irá cada año, pero ¿quién se acuerda de ese lugar? Y el hombre que busca a Dios de verdad sabe su condición y dirá: soy muerto delante de Dios. Y a lo mejor cursan dudas en tu mente: ¿será que Dios me quiera salvar? ¿Será que hará misericordia? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? ¿Se verá a Dios en esos lugares? Déjame darte una buena noticia. Dios y Cristo sí pasan por esos lugares. Mientras Jesús caminó en esta tierra, Jesús estuvo en la tierra del olvido. Jesús estuvo en el sepulcro, sanando y salvando y resucitando, de manera corporal, física y de manera espiritual, perdonando pecados. Jesús, como dice, llegó a tierra que estaba en tierra de sombra y de muerte, y luz les resplandeció. Jesús vino a traer poder y vida nueva a los muertos. Jesús vino a traer poder y vida nueva a los muertos. Y del versículo 14 al 18 se reconoce que todo esto es causa de una ira sobre el pecador. Un ejemplo glorioso de alguien que clama de esta manera, que llora a Dios de esta forma, que le pide a Dios ser libre, ser salvo, libéranos Dios, y no podía conseguirlo por sus propios medios, y no podía conseguirlo por sus propias fuerzas, no podía conseguirlo por su propio servicio militar, pero que Dios los rescató poderosamente. Un ejemplo de estos que claman para salir de esta situación. Hay que clamar, hay que pedir, hay que llorar, hay que buscar a Dios. Un ejemplo de esto glorioso son los hebreos, que moraban en la tierra de Egipto y eran esclavos. Ellos eran esclavos por cientos de años. Cuando un hombre hebreo nacía en la tierra de Egipto, en esa época de esclavitud, naciendo estaba condenado a ser esclavo. Nacía esclavo y se moría esclavo. Y si había un hombre, un joven, un muchacho esclavo, resulta que su papá era esclavo, y que su mamá era esclava, y que sus abuelos eran esclavos, y que sus tatarabuelos y sus bisabuelos también fueron esclavos, lo cual te da a entender una cosa: cómo es la caída del hombre en el huerto del Edén. Ha generado muchos esclavos, ha engendrado muchos esclavos del pecado, ¿sí o no? ¿A poco hay más convertidos? ¿A poco hay más salvos en el mundo que esclavos? No, hay más perdidos en el mundo y pocos convertidos. ¿De qué lado estás tú? Hay pocos esclavos, hay muchos esclavos, y pocos libres. Y un ejemplo glorioso de este clamor que Dios escucha es el ejemplo de Israel. Y cuando digo que es un clamor, es con un corazón ardiente. Es un corazón ardiente que pide a Dios, clama a Dios, suplica a Dios, y la oración llega hasta el trono de Dios. Llega hasta el trono de Dios.
Llega hasta su presencia. Llega hasta donde está Él y escucha. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y escucha Él atentamente las ruegas y los súplicos de los que quieren salir de Egipto. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Él escucha. Él escucha. No se trata de una actuación donde haya muchos lloriqueos y mucho sentimentalismo. Se trata si tu corazón realmente tiene esa necesidad. Se trata si realmente tú quieres buscar a Dios. Él está dispuesto para salvar a todo aquel que se acerque, a todo aquel que se lo pida. Él está dispuesto a ayudar, pero ¿sabes cuál es el gran problema? Que no todos claman, no todos piden. Dios siempre ha estado en el cielo esperando que alguien escuchar una palabra de auxilio y salir librado del pecado y de la muerte. Pero son poquitas las voces que se escuchan en el cielo que piden su salvación. Israel clamó a Dios. Vamos a ver en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Bien lo he visto, dice Dios. Ya me di cuenta. ¿Cómo se dio cuenta Dios? ¿Cómo Dios lo vio? ¿Cómo Dios sabe? Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, dice Jehová, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si quieres salir de una situación de esta, ver que no hay poder en tu vida para buscar a Dios, ahora te explicas por qué mucha gente no se ha salvado. Ahora te explicas por qué muchos no buscan a Dios. Porque están muertos. Están muertos. Muertas. Eso es lo que es. Dios puso a Ezequiel a predicar a un valle de huesos muertos. Dios no le dijo, junta los huesos. Dios no le dijo, ahí pega las coyunturas y haz ahí que se paren los huesos inertes y secos y muertos. Dios solo le dijo a Ezequiel, predica, habla a esos huesos muertos, habla a los muertos. Por eso hasta el día de hoy se predica aquí y se seguirá predicando mientras Cristo no venga. Habla a los muertos, habla a los que no escuchan. Y dice la palabra, y luego ven espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla sobre estos huesos muertos. ¿Quién es el que da la vida? Es el Señor, es Jehová, es Dios. De Él es el poder. Y el milagro de Ezequiel, si tú lo quieres buscar, es tremendo y es espantoso. Porque dice la palabra que todos los huesos se empezaron a juntar entre sí y empezaron a salir los órganos y las venas y el sistema nervioso y los tendones, y se reconstruyeron gentes de donde no había nada. Y dice la palabra, este es el ejército de Israel. ¿Por qué hay hombres de Dios? ¿Por qué hay mujeres de Dios? Porque fue un milagro de Dios. Antes éramos huesos muertos y Dios nos dio vida. Así como le quiere dar vida a todos los que están aquí presentes, a todos los de este pueblo y a todos los que estén a la redonda, a todo el mundo. Dar vida, darte vida. ¿Quieres tú esto? Si tú clamas a Dios, como dice la palabra, versículo 10, yo he oído el clamor. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Yo he escuchado que quieren salir. Yo he escuchado.
Ahí si tú oras en tu lugar o en tu cuarto a solas, si tú un momento dijeras, Señor, si tú existes, o si de veras me quieres ayudar, o si de veras me amas, o si de veras me quieres echar la mano, como tú quieres decirle, si Dios, ayúdame. Y si es genuino, llegar delante de Dios. Y si es serio, tú seguirás pidiendo día con día, día con día, día con día. Esta es una obra que solo Dios hace, y de veras que te muestra que cuando alguien clama, cuando la gente clama, Dios responde. ¿Quién tiene poder? ¿Nosotros? No tenemos nada. ¿Qué poder tenían los hebreos? ¿Qué organización militar tenían los hebreos para levantarse en contra de Faraón? Los aplastarían. Muchas veces lo hicieron. Muchas veces se quisieron rebelar, dice la palabra, y los mataron a todos y tiraron a sus hijos en el río. Y tiraron a sus hijos varones en el río. No tenían capacidad para hacer una revolución y salvarse. Pero gloria a Dios que escuchó su voz hasta en el cielo. Y dice la palabra, yo he descendido para librarlos. Yo he bajado para salvarlos. Y amado, y amigos, y hermanos, si Dios viene para salvar un alma, hermanos, ¿qué lo va a impedir? ¿El mundo? ¿Tu pecado? ¿La oposición de tu familia? ¿Qué lo va a impedir? Si Dios viene por tu alma a ayudarte, porque se lo has pedido, ¿quién te va a impedir? Nada. Absolutamente nada. Nada te va a impedir ser liberado por el Señor. Versículo 10 dice, ven por tanto ahora, le dice Moisés, y te enviaré a mi pueblo, a los hijos de Israel. Cuando el pueblo clamó por ayuda, cuando el pueblo clamaba por libertad, Dios dijo, voy a enviar a un libertador. ¿Quién era el libertador de los hebreos? Moisés. Y ahí del monte del Horeb, delante de la presencia de la zarza ardiente, de la presencia de Dios, Dios le dijo, a ti te mando, ve a Faraón y le vas a decir, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y de la misma manera, así como Dios levantó libertador para los hebreos, Dios levantó libertador para todo el mundo. Y su nombre es el Señor Jesús. Y desde el cielo, desde el monte de Dios, desde el fuego consumidor, vino Jesucristo a nacer entre nosotros. Y se metió en Egipto, se metió en este mundo. ¿Y sabes por qué se metió? Porque vio tu esclavitud y tu muerte y la mía. Vio que no teníamos posibilidad de salir de esta por nosotros mismos. Él lo vio. Él se dio cuenta. Estos jamás se salvarían. Estos jamás se liberarían. Y Dios el Padre mandó libertador por nosotros. ¿Por qué? Porque así como Jehová escuchó el clamor de los hebreos por causa de Faraón, Faraón es figura y tipo del diablo. Egipto es figura y tipo de este mundo. Y así como los hebreos clamaban por la opresión del Faraón, por lo duro que era difícil vivir en Egipto, y clamaban a Dios, y escuchó Dios el clamor de ellos, y envió libertador, así también la tierra clama para que se manifiesten los hijos de Dios y para que viniera el libertador. Así también muchas personas claman. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay muchas gentes en este mundo que estaban hastiados de su vida de pecado, hastiados de que sus vidas están sin rumbo, hastiados que están en Lodebar, en lugar tieca y sequedad, hastiados porque están como Satanás, incómodos, no están cómodos en ninguna parte. Por eso los demonios tienen que estar buscando moradas en personas y en animales. No tienen sitio donde estar felices ni cómodos. Y Dios, por amor a nuestras almas, dijo, estos se perderían, pero bajó para darnos libertad, para quitar todo eso, para ser salvos, para ser libres. Y vino a manifestar su poder. Dios levantó libertador a Moisés, que es tipo y figura de Cristo. Él fue de la presencia de Dios al Sinaí, hacia Egipto, a liberar al pueblo. Así Cristo bajó de su trono, bajó a nosotros que éramos esclavos y vino a redimir nuestras almas, dando su cuerpo y su sangre por nosotros. Dando su cuerpo y su sangre por nosotros. Él sabe el clamor del hombre y la mujer en su pecado. Él sabe los gemidos, Él sabe la desesperación, Él conoce las lágrimas, Él conoce la angustia, Él conoce el corazón quebrantado. Él conoce cuando tu vida tú sabes que no tiene sentido ni rumbo.
hastiados del pecado. Él bajó a los que no tenían poder para salvarse y con poder salvar a todos los que creen en su nombre. Vamos a ver en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 12. Dice así: con gozo, felicidad, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Sabes qué es ser apto? Que ahora ya puedes. Antes no podías. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad. Esa palabra potestad significa poder. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, como dándonos a entender, el pecado tiene poder, el mundo tiene poder. ¿Sí? El mundo tiene poder, por eso muchos están en el mundo. Por eso aquí va a empezar la corrida y muchos se van a emborrachar y vas a ver que muchos están aquí. No vas a ver este lugar desértico en unos días, vas a verlo lleno de gente. ¿Por qué? Porque el pecado tiene poder, porque el diablo tiene poder. Pero dice la palabra que Dios nos ha hecho aptos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. La palabra dice claramente que Él vino por nosotros. Él vino a salvar tu alma. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesús. Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, del Dios que... ¿Dónde está Dios? Yo no veo a Dios. No puedo creer en Dios si no lo veo. ¿No crees en Dios? Jesús vino hace casi 2000 años. ¿Quieres creer en Dios? Cree en la doctrina de Cristo. Jesús vino hace 2000 años. Al Dios que no ves, ¿quieres ver a Dios? Ve a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios es el que vino a la tierra por nosotros. La palabra dice que Él nos ha hecho aptos de ser participantes de la herencia de los santos en luz. Y entonces lo que no tenía poder, escuchen esto, empieza a tener poder. Donde no había fuerza, entonces empieza a haber fuerza. Donde no había capacidad para vivir santamente, empieza a haber poder del Espíritu para vivir en santidad. Es que no se puede vivir en santidad. No conocen a Cristo. No conocen a Dios. No conocen a Dios. La Biblia dice, Pablo en Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra correcta de poder es potencia. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, es fuerza, es vigor, es valentía, es coraje, es potencia de Dios a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Y ese mismo poder hace que la gente sea libre del pecado, sea libre de la maldad, sea libre de la muerte. Después de esta libertad tan grande de los hebreos, Dios manda a las personas que no olviden algo siempre. Cuando Dios dice: voy a enviar a Moisés, ya sabemos la historia, ¿no? Moisés llega a Egipto y le dice a Faraón: deja ir de mi pueblo. Y él dice que no. Dios azota a Egipto. Recuerda, Egipto es figura del mundo. Faraón es figura del diablo. Los hebreos esclavizados es figura de ti y de mí. Y cuando el libertador llega: deja ir a mi pueblo. Y dice Faraón: no. Dios azota a Egipto 10 veces, 10 plagas, 10 azotes, hasta que la última le dolió mucho al Faraón. Dios no la aguantó. Pues que se vayan. Cristo no le dio 10 azotes al diablo. Le dio un solo azote en la cabeza en la cruz del Calvario. Porque la palabra dice que la descendencia de la mujer iba
la serpiente iba a herir en el calcañar, pero la descendencia de la mujer iba a herir con ese calcañar la cabeza de la serpiente. ¿Sabes qué significa eso? Que en la cruz del Calvario Dios le dio un solo azote al mundo de las tinieblas y del pecado y a Satanás y del infierno, para quitar el poder del diablo sobre tu vida, para que ahora tu vida le pertenezca a Cristo y para que tengas vida de verdad. Fue mucho mejor nuestro libertador que Moisés. No le dio 10 azotes, un solo azote bien dado en la cabeza. En la cruz del Calvario dice la palabra que Jesús exhibió a demonios y a potestades, despojándoles de todo su dominio que tenía sobre la raza humana. Tu libertad, tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu amor, todo te lo tenía robado el diablo. Te robó tu gozo para darte un placer mundano, temporal. Te roba tu conciencia para tenerte ahí acusado en el pecado o engañado, peor aún. Pero cuando Cristo muere en la cruz, recupera esas cosas para que tengas verdadera libertad, para que tengas conciencia limpia y pura y paz delante de Dios, y recupera tu gozo y reemplaza ese deficiente y diabólico imitador del gozo del cielo, que es el deleite temporal del pecado. Leonard Ravenhill decía, de alguna manera, que ese gozo y ese deleite temporal del pecado es una imitación barata del gozo de Dios en tu vida. Es una imitación barata. Paz, vete a la corrida. ¿Cuántos días te va a durar? 15 días. Y vas a reír y vas a carcajear y el diablo te va a poner ahí la mano en el hombro. ¿Verdad que lo estás disfrutando mucho, verdad? Pues métele a la cerveza, métele al cigarro, métele a la lujuria con tus ojos. Es para ti, disfrútalo. Es un gozo diabólico, sustituto del verdadero gozo que trae Cristo. Porque dice la palabra que en tu presencia, no en la presencia del diablo, en la presencia de Jesús hay plenitud de gozo. Y cuando dice plenitud de gozo, es un gozo completo. Que tú sales de aquí y lo tienes, te duermes y lo tienes, despiertas y lo tienes, caminas por todos lados y sientes felicidad y te das cuenta que no necesitas pecado para sentirte bien, porque Cristo es tu gozo. Cristo es tu felicidad. Cristo te llena. Cristo es todo para ti. Él es tu gozo. Es lo que recuperó Cristo en la cruz, derrotando al diablo. Él es el gran libertador. Él es el gran yo soy. Es Jehová de los ejércitos. Él es Dios todopoderoso. Amén. Vamos a ver Éxodo capítulo 13, versículo 3. Después de una libertad tan grande que tuvieron los hebreos saliendo de Egipto, se escribe en nuestro corazón lo que Moisés le dijo al pueblo cuando ellos salían de Egipto. ¿Cómo estaba Egipto en aquel entonces? Desolado, destruido, azotado por Dios, y el faraón derrotado. Así es, espiritualmente así es, cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, de un muchacho, de una muchacha, de un hombre anciano, adulto, joven o niño, o de cualquier otra persona. Así es, porque el Espíritu Santo viene a tratar con esta persona y el diablo quiere influenciar perdición, pero todos ellos salen huyendo y el reino de las tinieblas es sacudido, porque la salvación llega a una alma. Éxodo 13, versículo 3 dice de esta forma: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día. Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. No había poder antes, no te podrías librar. Pero imagínate los hebreos saliendo de Egipto y viendo Egipto desolado, destruido, a los egipcios derrotados, al faraón gritando por la muerte de su hijo, y ellos saliendo libres. No salimos libres peleando, no salimos libres levantándonos en armas, salimos libres porque Dios extendió su mano dura contra Egipto y nos libró. Imagínate saliendo de Egipto y viéndolo de lejos, y cada vez volteaban a ver y más lejos, y Moisés les dice, como dándoles a entender, escríbelo en tu corazón, nunca te olvides de este día, nunca te olvides de este día,
No te olvides de este día. Y el hebreo entendía bien qué significaba. No me debo de olvidar de este día. No está hablando del de ayer ni del de mañana. Está hablando del día en que veía Egipto atrás. Y cada persona que ha sido salva en Cristo, cada persona que ha conocido a Jesucristo realmente, sabe el día en que conoció al Señor y vio el mundo detrás de Él. ¿Sí o no? Sabe el momento en donde ya estabas fuera del mundo y te decía el Egipto: ven, no te vayas, aquí tienes que estar. Porque Faraón después fue por ellos. Pero tú te das cuenta: ahora soy libre. No te olvides de ese día. A lo mejor no te acuerdas de la fecha, pero sí te acuerdas cómo fue. Sí te acuerdas cómo fue. Es imposible que haya una verdadera salvación cuando te digas: ¿cómo te salvaste? Pues yo me empecé a reunir y ya me dijeron que estaba yo salva. Pero ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu experiencia? Pregúntale a un salvo, a un convertido, y te va a contar su experiencia. Hay una experiencia. Dios está vivo, Dios es real, Dios sigue salvando cautivos. ¿Cuál es tu experiencia? Y eso es importante entenderlo. Porque cuando tú caminas en la libertad de Cristo, algo que te va a ayudar mucho en ese camino es algo, esto que dijo Moisés: nunca olvides este día. El hebreo, ¿qué día no olvidaba? Cuando salía de Egipto con sus cosas y su familia. ¿Tú qué no vas a olvidar? En el día que te encontraste por la fe con Jesucristo y te hizo libre del pecado. Y ahora el pecado venía a sugerirte: ven, vente con nosotros. Y ya decías: no. Con mucho poder del Espíritu Santo. Los pecados que te arrastraban, que te seducían, que te traían como un trapo de aquí para allá, venían y te llevaban por donde quiera cuando estabas perdido. Pero cuando eres libre en Cristo dices: no. Con poder del Espíritu Santo. Con la libertad que te dio Jesús. No con tu libertad, no con tu fuerza, sino con el poder del Espíritu. La palabra bien dice que esta liberación en todas las partes de la Escritura dice: no es con espada, ni es con ejército, mas es con tu Santo Espíritu. No es capacidad. No son los 5 pasos para la salvación. No es el proceso de la conversión. No es que yo te declare salvo así como el Papa y ya estás. No. Tienes que tener tu propia experiencia bíblica para que nunca olvides el día de tu salvación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vimos que cómo se puede salir de una situación miserable de la falta de poder es teniendo un gran clamor. Un gran clamor. Y vemos que un ejemplo de esta salvación tan grande son los hebreos, que es figura y tipo de todos los que han sido salvos en Cristo. Todos los que han sido salvos en Cristo. ¿Sí? Los hebreos miraban hacia atrás de lejos Egipto y decían en sus corazones: de ahí me sacó el Señor. Y así muchos convertidos podemos decir también lo mismo, amén. De ahí me sacó el Señor. Del pecado, de la inmundicia, de la borrachera, de la envidia, del adulterio, del enojo, de la envidia, de la amargura del corazón, de la falta de perdón. De ahí me sacó el Señor. Hablando de tiempo pasado, ya no estás ahí. Tu presente es diferente. De las vanidades. De las vanidades. Los hebreos salían y veían claramente, a manera de fotografía, qué significa la palabra ser libre, ser salvo. Ser salvo, no ser religioso. No esto te salva, no estas columnas te salva, no el que se para aquí te salva, ni lo que se hace aquí te salva. Cristo te salva, Jesús te salva. No necesitas religión, necesitas que Jesús te salve. Sigues preso en algún pecado, en drogas, en masturbaciones, en pecados ocultos que solo tú sabes. Eres presa del diablo, eres esclavo del diablo y mereces la condenación que todos los esclavos merecen, que es la muerte y estar fuera de la casa. Pero quieres ser libre, clama a Cristo y Él te libertará. Así en Cristo, cuando entiendes en el corazón, no puedes negar tu libertad realizada. Para ver el mundo atrás, no para volver en Él, ni desearlo de nuevo. Cristo nos rescató en poder. Amén. Cristo rescató en poder a los hebreos, Dios, Jehová. Y Cristo rescata con poder a todos nosotros. Y así como nos rescata en poder,
es necesario que continuemos de poder en poder. Así como dice, irán de poder en poder. Salmo 84:7. Irán de poder en poder. ¿Dónde empezó el poder en nuestras vidas? Si hacemos un recuento de todo atrás, no teníamos nada en el principio. Empezamos a tener poder por el Espíritu Santo a través de la promesa de Jesús y la salvación y la fe en Él. Y así como fuimos salvados, es necesario seguir de poder en poder. ¿Qué significa esto? Cuando Dios sacó a los hebreos de Egipto, azotó a Faraón con 10 plagas bien duras y lo dejó ir. Y cuando llegaron ahí en el desierto y llegaron a la orilla del mar, Dios les dijo, bueno, como que se limpiaban las manos, pues aquí les dejo, ahora arréglenselas como puedan, bye. Y se quedaban ellos solos en el desierto. ¿Qué pasaría con ellos? Todos se perderían, ¿sí o no? Volvería el diablo otra vez con su fuerza y sus ejércitos y los arrasaría a todos. Es la verdad. Pero así como Dios los salvó en poder, estos iban de poder en poder. Y el diablo, que es el faraón, que es figura del diablo, no conforme que se hayan escapado de Egipto, así el diablo, cuando la gente se salva, hombres y mujeres se salvan, tampoco está conforme y manda sus ejércitos, manda legiones, manda demonios para sugerirte volver a él y ser esclavo otra vez. Pero cuando viene el diablo otra vez a atacarte, te das cuenta de que Dios es poderoso y te abre el mar en 2 partes y cruzas y te libre de tu poderoso enemigo. Y en medio del desierto que es este mundo, Dios te da tu provisión del cielo, porque este mundo no te puede ayudar, ¿sí o no? Dios lo sacó en poder y en poder y en poder hasta el final. Dios va a ayudar a todos los que en Él confían, a todos, sin excepción alguna. ¿Tú crees que salvarse era todo lo que había que hacer? Y luego, pues, ¿cómo le hago después? ¿Y qué tal si me pierdo? Te equivocas, porque Dios no así trabaja. Dios salva con poder y de poder en poder seguirán. Y como dice el Salmo 84:7, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. ¿Cuál es el objetivo de caminar de poder en poder? Llevarte al monte santo de Jehová y verle y llegar a tu meta. Y decir, Señor, te doy gracias porque llegué aquí, no con mi fuerza, sino con tu poder. Con tu poder. Y esa es una gracia que gozan únicamente los redimidos del Señor. Los redimidos del Señor. Así como Dios no se desatendió de los hebreos sacándolos de Egipto y arreglense como puedan, así tampoco Cristo cuando nos salva te dice, bueno, ya te salvé, ya te perdonó tus pecados, bye bye. Tampoco. Así como te salva en poder, de poder en poder irán hacia adelante. Este ha sido el propósito de Dios, que así como en poder fuimos libertados, así en poder continuemos hasta el final. Hasta el final. Vamos a ver Colosenses nuevamente, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 25. De la cual, dice, Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es un hombre que está diciendo que algo recibí de Dios, algo recibí para transmitir la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado al mundo, dice ahí. ¿A quién fue manifestado? A sus santos. El misterio oculto que ha sido manifestado a sus santos. Dice, a quienes Dios quiso, es voluntario de parte del Padre. Estamos perdidos. De parte del Padre fue su voluntad. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Ese misterio esconde riquezas, gloriosas riquezas, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esperamos gloria, hermanos. Amados hermanos de iglesia,
Esperamos gloria. Al menos yo no espero quedarme en este mundo. ¿Tú sí? Esperamos gloria. Yo si muero, no espero quedar en este mundo y morir y pudrirme y ser resucitado al juicio de Dios en el día final. Esperamos gloria. Esperamos que toda esta búsqueda de Dios traiga la promesa que nos ha sido dada. Estar con Él. Y Cristo es la esperanza de gloria. Versículo 28. A quien anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre. Amonestando es hablando en cierta manera fuerte a todos los hombres, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A todo hombre. Dios os ha querido mostrarnos estas cosas, las cosas ocultas que están para los santos. Esta fortaleza continua, el Señor Jesús es la esperanza de gloria, la fuerza continua del cristiano, el poder del cristiano, el secreto del cristiano radica en el versículo 27 al final, que es Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Esperar en Jesús, que en Él encontraremos y obtendremos esa gloria. Dice, en Él y en su poder, en Jesús y en su poder, se presenta Cristo a los hombres para salvación y confirmación. Este mismo mensaje que uno recibe y es poder para hacerlos libres, en este mismo nombre, el nombre de Jesús, y estando en Él, se predica a otros hombres. Si son del mundo, para salvación. Si son iglesia, para confirmación, para permanecer de pie. Dice la palabra, vamos a ver allá en Colosenses 1:29, ahí cerca, Colosenses 1:29, dice, para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia, poder, según la potencia de mi inteligencia, ¿no? Según la potencia de ¿quién? De Él. De Él. Se camina en este mundo lleno de pecado. Se camina en este mundo infestado de demonios. Se camina en este mundo lleno de tentaciones. En el poder de Dios. Leonard Ravenhill decía que el milagro de la salvación no consistía en salvarte y tenerte aparte de los pecados y ahí reservado por si caías y te perdías. El poder de Dios consistía en tomar a un pecador de un mundo podrido, darle la gracia y la salvación y dejarlo y meterlo en el mundo perverso, condenado, y seguir siendo santo y seguir siendo puro. ¿No dijo Jesús? Que Él decía que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuál es la nacionalidad que tú debes de desear? La nacionalidad que deseaba Abraham, Jerusalén la celestial. Ahí está mi casa, ahí está mi iglesia, en el cielo, y junto con todos mis hermanos, ahí pertenecemos. Oh amigo y amiga que no has conocido a Cristo, ojalá le pudieras conocer, ojalá le pudieras conocer. Y créeme que Él te daría poder para vivir tu vida en santidad y en justicia. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Actúa poderosamente en mí. El poder de Él actúa efectivamente en mí. No es un mito, no es una fábula, no es que yo esté loco y me imagine cosas. No, soy libre del pecado. Soy salvo del pecado. No estoy en inmundicia de antes. Yo me conozco a mí mismo. Yo sé de dónde salí. Y no solamente es para que te salves, sino para que luches en la predicación del Evangelio. El poder de Él actúa, dice, poderosamente en mí. Capítulo 2, versículo 1, ahí mismo. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En Él y en su poder se predica Cristo,
Cristo quiere que alcancemos la plenitud de sus riquezas. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Cómo quiere Dios tenerte? ¿Cómo mantenía Dios a los hebreos en el desierto? Señor, tenemos hambre. Señor, no tenemos ropa. No, la palabra dice que les daba pan, milagrosamente. Los hebreos no tenían dinero. No habían oxos en el desierto para comprar comida. Dios les mandaba pan del cielo. Dios hacía que su calzado no se echara a perder por 40 años. ¿Quién puede comprar unos zapatos que te duren 40 años? Creo que ni te duran ni 2 meses ahora. Dios les dio carne. Dios partió la peña seca y les dio agua. ¿Sabes qué significa eso? Una provisión sobrenatural. Una provisión sobrenatural. No hay dinero ni tiendas para comprar. Dios manda comida del cielo. ¿Cuál es el problema? Carne, Dios manda carne. Tenemos sed y no hay llaves, no hay instalaciones de agua potable. Dios parte una piedra y saca agua. Lo imposible, con tal de sostener a su pueblo en el desierto. Esto es lo que gozan los cristianos. ¿Por qué no peca un cristiano? No, pues están locos. Ellos se creen más santos que los demás. No, estarías diciendo que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios sostiene a los que le aman. Dios sostiene a los que en Él confían. Señor, tú me vas a cuidar. A los que en la mañana temprano dicen, Señor, protégeme, guárdame, cuídame de tentaciones de pecado, Dios, en este día, Señor. Cuando salga a la calle y buscan su rostro. Y Dios no va a dejar que sean avergonzados a los que han confiado en su nombre. Dice la palabra, mucha paz hay para los que aman tu ley. ¿Quiénes son los que aman la ley? Los que la escudriñan, los que aman al autor de este libro y estudian sus palabras, sus mandamientos para vivir conforme a su palabra. Y dice el Salmo, mucha paz para los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Tú, Señor, no desamparaste a los que te buscan. Es verdad. Y es una realidad. Dios no avergüenza a los que le buscan. Dios no avergüenza a los que le aman. Él sostiene su palabra. Él sostiene sus dichos y sus promesas. Vamos a ver allá en el versículo 2, 3 de Colosenses. Desde el 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. El misterio en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Hay tesoros escondidos de sabiduría, no sabiduría mundana, no sabiduría terrenal, animal y diabólica, sabiduría de Dios, conocimientos de Dios. Y están escondidos estos tesoros, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Jesús. ¿Cómo me hago fuerte? ¿Cómo me hago valiente en la vida cristiana? ¿Cómo me hago un cristiano poderoso? ¿Cómo me visto de la armadura de Dios? De Efesios 6. ¿Cómo crezco en la gracia y en el conocimiento de Dios, según la carta de Pedro? En Cristo Jesús. En Él están escondidos los tesoros que te van a ayudar a vivir esta vida. Ir de poder en poder. Dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Que nadie te vaya a quitar esta gloria, hermano. Que pienses o haciendo tal o cual cosa, Dios te va a ayudar más. No hay nada que no sea Cristo Jesús que haga fuerte las almas de los hombres. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Sin mí, nada podéis hacer. Voy a tomar un curso de teología y eso me va a hacer grande, y eso me va a hacer crecer en la fe, y eso me va a hacer fuerte, y eso me va a dar fortaleza. Voy a buscar al hermano tal para que me consuele, y lo ves en pecado y te caes tú también. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero los que confían en Jehová no serán avergonzados. No serán avergonzados. No hay otra fuente de fortaleza para el cristiano, ni otra fuente de suministro de gracia y de poder y de conocimiento de la sabiduría de todos los misterios que el Señor tiene ocultos en Cristo.
No hay otro lado. Tú podrás decir, bueno Señor, ¿cómo permanezco firme hasta el final? Ya lo leímos anteriormente. Jesús es la esperanza de gloria. Moisés ya lo había dicho anteriormente. Nunca olvides este día. Este día tú podrás caminar tu vida. Podrás servir al Señor. Pero si te pasa algún accidente y te quedas parapléjico, no puedes mover tus cuerpos, no puedes mover tu cuerpo, tus brazos, tus piernas, no puedes caminar, podrán quitarte todo el servicio que pudieras hacer hacia Dios. Pero que no te pueden quitar es el día en que el Señor te sacó de Egipto. Y eso te va a salvar. Eso te va a hacer fuerte. Versículo 7. De la manera que hemos recibido al Señor, ¿cómo debemos caminar? Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Desde el versículo 6, por tanto, desde el versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús. ¿Cómo camino mi vida cristiana? De la manera en que yo he recibido al Señor Jesús. Andad en Él. Andad en Él. ¿Cómo fue el momento en que recibiste a Jesús? La luz de su gloria te brilló y te llenó el Espíritu y te dieron un fuerte deseo de vivir santamente para Dios. Pero sabías que todo giraba, la oración, tu comunión con Dios, tu dependencia de Él, tu necesidad de Él, tu temor a fallarle, tu necesidad de leer la palabra, de alimentarte de la palabra, todas estas cosas, el conocimiento y la sabiduría de Dios, todo se centraba en un punto. Jesús me salvó. Jesús me salvó. ¿Y cómo debo caminar mi vida cristiana en una semana, en un mes, en un año, en 10 años, en 20 años, en 50 años? Así como recibiste al Señor Jesús, andad en Él, en ese primer amor. Ese es el fuego que nunca se apaga. Ese es el fuego que debes de cuidar. Ese es el fuego que te va a mantener vivo delante de Dios. Ya estamos por terminar. Dios tiene toda la gracia para nuestro progreso espiritual. Dios tiene todos los recursos para nuestro progreso espiritual. De poder en poder es necesario andar. Y Dios tiene todo el suministro del cielo, todas sus riquezas para los que le buscan y para los que le aman. Vamos a ver Salmo 40 rápidamente. Salmo 40, versículo 5. Salmo 40, versículo 5 dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, has aumentado, has hecho mucho. Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Dios, tus pensamientos, tus intenciones, tus deseos, como dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Y dice el texto: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Dios tiene todos los recursos para soportar a los cristianos. Dios tiene todos los recursos para sustentar a los cristianos. Dios tiene todo el poder y toda la gracia para mantenernos firmes en la fe. Pero ¿sabes cuál es el mayor problema? Que no hay cristianos y no hay gente que busque esos recursos. Dios quiere que seamos de esos que busquemos esos recursos continuamente. Muchos han sido tus pensamientos, Señor, para con nosotros, y tus maravillas, Señor. Dice después: no es posible contarlos ante ti. No es posible contarlos ante ti. Todas tus buenas intenciones, Señor, desde que me has salvado, no es posible contarlas. Si yo anunciara y hablara de ellas, no se pueden enumerar. ¿Sabes qué paralelismo puedo yo ver en esta parte? No se pueden enumerar las bendiciones y las promesas y los respaldos de Dios y la fuerza y el poder y la gracia y el conocimiento del amor y de la sabiduría en el misterio de Cristo. El misterio se habla de algo oculto, algo que no se puede percibir, algo que solo se busca indagando, buscando, inquiriendo, investigando, profundizando, analizando, estando en el secreto de Dios. Misterio es algo que está oculto, algo, un tesoro, una riqueza celestial. El paralelismo que yo veo es cuando Dios le dice a Abraham: tu descendencia serán como las estrellas del cielo, no las podrás contar. Hay tantos recursos, hermanos. ¿Cuántos recursos de Dios vamos a usar mientras vivamos en esta tierra?
Dios quiere que los agarremos todos. Dios quiere que inquiramos en su palabra y obtengamos todo lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, para llegar hasta el final. No se pueden enumerar. Tenemos que confiar, tenemos que humillarnos y tenemos que decir: Señor, ayúdame a creer que tienes para mí todas estas cosas. Bien decía Job, de alguna forma, que lo más débil de Dios es un eterno recurso para los hombres. Bien decía Job, de alguna manera, que lo más débil de Dios, lo poquito que se alcance a entender de Dios, es un eterno recurso para los hombres. Vamos a ver Job 26:1. Job 26:1. Vean cómo habla Job. Vean cómo habla Job acerca de quién es Dios. Respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? O sea, ¿tú qué hiciste para ayudar al que no tenía poder? ¿Tú qué hiciste para ayudar al que estaba débil? ¿En qué consejo le diste a aquel que no sabe nada, no entiende nada, está como muerto? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tienen cobertura. No hay nada que los cubra delante de él. Él, hablando de Dios, extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Cuelga la tierra sobre nada. ¿No te suena familiar? La tierra está en el espacio. Antes que la gente se diera cuenta, los científicos, los pensadores, los filósofos se dieran cuenta que la tierra está en el espacio y no está parada sobre un elefante y unas tortugas, como se quería en la mitología, ya la Biblia desde hace años decía que la tierra cuelga de la nada. Cuelga la tierra sobre la nada. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas, las maravillas de Dios. He aquí estas cosas, son solo los bordes de sus caminos. Apenas es el borde de su camino. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Qué grande es magnífico, qué magnífico es Dios. Y aún dice este hombre: cuán leve es el susurro que has escuchado de Dios. Porque si tú vieras a Dios en su gloria, amigo o amiga, tú espantarías y caerías como muerto. Esa fue la reacción de hombres de Dios. Esa fue la reacción de Manoah, la reacción de Isaías, la reacción de Ezequiel, la reacción de Elías, la reacción de Juan el apóstol en el Apocalipsis. Temblaban y caían sobre sus piernas y sobre sus manos, temblando de la presencia de Dios. Dios es tan grande, es tan inescrutable, pero aún lo poquito que podamos entender de Él es apenas el borde. Por eso esa mujer con flujo de sangre no necesitaba abrazar a Jesús, no necesitaba colgarse de Él. Todo el poder que podía emanar del solo borde de su manto de Cristo podía salvar a muchas almas y sanar a muchos enfermos. Solo un poquito de su poder. ¿No deseas tú ese poder? ¿No los muertos necesitan ese poder? Amén, claro que sí. Se necesita de ese poder. Si esto es lo que promete Dios con los hombres,
entonces confiemos en Él como muchos hombres han hablado de Él. Hay muchos salmos preciosísimos. Y alguien dijo alguna vez en algún libro que el libro de los salmos lo describiría con las palabras de Jacob cuando durmió y tuvo el sueño: lugar terrible es este, escalera y puerta del cielo. Lugar terrible es este. Te puede enseñar la gloria de Dios en el libro de los salmos. Vamos a ver un ejemplo. Salmo 18, versículo 1. Ir de poder en poder. Salmo 18 tiene como subtítulo: alabar a Dios por la victoria. ¿Por qué los hombres alaban a Dios? Los redimidos, los santos, los que le han conocido. ¿Por qué le alaban? Porque saben, han experimentado la victoria. La victoria sobre su propia carne. La victoria sobre este mundo. La victoria sobre el diablo y sobre sus demonios. Victoria, no fracaso. Vean cómo empieza el Salmo 18. Es un ejemplo de tantos salmos como para que te dé hambre de buscar la presencia de Dios en los salmos. Dice Salmo 18:1: te amo, oh Jehová. Principalmente lo que siento por Dios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo, mi fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Seré salvo de mis enemigos. ¿Cuántas cosas para referirse solo a Dios? ¿Cuántos calificativos de protección, de sustento, de provisión, de estar guardado y protegido en la peña, en la roca, el castillo, en la fortaleza de Dios? ¿Cuántos calificativos del poder de Dios? Eso lo hace alguien que le conoce. ¿Y sabes por qué están tantas palabras? Porque no bastan las palabras para describir a Dios. No bastan las palabras. No hay palabras para describir a Dios. Tu ayudador, tu sustentador, tu amigo, tu hermano, el que te ama, tu padre, tu salvador, tu redentor, tu libertador, tu castillo, tu fortaleza. Él es tu amigo. Él es tu pan de vida. Él es la vid verdadera. Él es la puerta. Él es los pastos verdes. Él es Jehová, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, la roca de mi salvación. La roca de mi salvación. Cuando dice roca de mi salvación, habla que es un lugar firme donde mis pies no se mueven. De aquí no se mueven mis pies. Pero cuando no hay Cristo, ¿qué hay? Hay arenas, hay barro, y te estás hundiendo en tu vida sin Dios, tu vida desordenada. Mateo 24:13 dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Y cómo vas a perseverar hasta el fin? Andando de poder en poder. Así que nuevamente confiemos y usemos todos los medios de gracia que Él nos ha dado para ir de poder en poder. Y como dice Salmo 84:7, vamos a buscarlo para terminar. Salmo 84:7. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Irán de poder en poder. Y después de estar andando en poder en tu carrera, ¿qué va a pasar? Y verán a Dios en Sión, en el monte santo de Dios. No es en el monte terrenal, es en el monte de la Jerusalén celestial. Amén. Andar y vivir en este poder, hermanos, y conocer este poder es el llamado que Dios hace a todos nosotros. Vamos a inclinar el rostro para terminar. Caminar en la libertad que Cristo nos da. Te maravilla
te maravilla y te sorprende porque ves que es una realidad. Los incrédulos dirán, eso no es cierto. Los rebeldes dirán, no necesito de eso. Pero no me sorprende nada la reacción. Porque ¿qué pueden hacer los muertos? Pero ruego a Dios de que te dé una luz en esta noche. Ruego a Dios de que dé luz entre nosotros. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Toda esa travesía estaba llena de milagros. Y si Dios ayudó a estas personas que caminaban bajo el pacto de derramamiento de sangre de animales, y Dios sostenía sus promesas, ¿cuánto no más hará el Padre por sostener a todos aquellos que han entrado en el nuevo pacto que es sellada con la sangre de su propio Hijo? ¿Cuánto no hará más el Señor para ayudarte a ti? Bendito sea el Señor. No olvidemos el día en que Él llega a nuestras vidas y sentimos en nuestro corazón cómo las cadenas caían. Y vimos que el poder de Dios era efectivo y actuaba poderosamente en nosotros. Y lo seguirá haciendo cuando nos enfrentamos a este mundo perdido. Conocer a Dios no es una religión sin experiencia personal con Él. Conocer a Dios es eso mismo. En algún momento de tu vida Él llega a ti como un visitante. Él llega a ti porque le has buscado y llega a todos los que le buscan. Y te topas frente a Él en su gracia, en la fe, con la muerte de Jesucristo en la cruz, sabiendo que toda la sangre que caía de esa cruz fue por culpa nuestra, fue por nuestros pecados. Y decidimos decir, quiero seguirte a ti, Señor. Ahora voy a rendir el resto de los días que me quedan, Dios, a tu servicio. Y no olvidamos ese día. Y sigo a Jesús no por miedo a que el diablo me venga a buscar otra vez. Y servimos a Jesús no por miedo a ir al infierno, porque el hebreo decía, no sigo a Jehová porque va a abrir la tierra debajo de mis pies y me va a tragar al sepulcro. El hebreo bien podía decir con mucha libertad a los que le amaban, yo sigo a Jehová porque Él me sacó de Egipto. Y así todos podemos decir también, hemos decidido seguir a Cristo porque Él nos salvó del pecado. Él nos salvó de la muerte. Él salva tu vida y la mía. Él quiere rescatarte. Él quiere que le conozcas a Él. Él quiere quitar la muerte de tu ser. A los que no le han conocido, quiere quitar la muerte de tu ser. Y quiere darte el poder para que le conozcas. Cuán pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado,
feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tu crucificado, cuánto me has amado, tu resucitado, la vida en ti la hallé. Amén, Dios. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Amén. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Amén. Ese es el verdadero motivo para seguirte, Dios. No es la fuerza, no es el temor al castigo, Dios. No es ni siquiera temor al infierno. Es porque tú nos amaste primero, Señor. Amén. Cuán pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado. Amén. Y así voy a seguir. Amén. Seguir contigo, Dios. Tu crucificado, cuánto me has amado, tu resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Tú has venido a librar a los cautivos, Dios. A traer libertad a los esclavos, Señor. A dar vida a los muertos, Que mis Señor. manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las canas se vayan dibujando, la vida en que me has dado es por la eternidad. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Tu crucificado, cuánto me has amado, tu resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, plenamente me
siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Solo desde que te conocimos, Jesús, hemos vivido la vida de verdad, Señor. No como el pecado nos los da, Señor. No como el mundo te nos ofrece, Señor. Un placer momentáneo que nos lleva a la muerte. Desde que te conocimos, Señor, disfrutamos la vida de verdad, Señor. Porque tú eres la vida, Señor. Tú nos has buscado, Señor, con mucho celo. Así como cuando Israel clamó, tú dijiste: yo he oído el clamor de mi pueblo. Por tanto, ve tú y rescátales. Así tú mandaste a nuestro Señor Jesucristo. Ve tú. Y el Hijo dijo amén, para salvar nuestras almas, para dar vida a los muertos. Hermano y amigo, no es casualidad que estemos en este lugar buscando el rostro de Jehová. No es coincidencia, porque Él nos ama tanto y te ama tanto. A los hijos de la fe, el propósito es confirmarles su amor hacia Cristo y fortalecer y robustecer ese amor y esa fe. Y a los que no le han conocido, que salgan del valle de la muerte. Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para guiarnos hasta el final. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Amén, Señor. Con mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este desierto les cuidó. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Amén, Señor. Gracias, Dios. Mano fuerte del mundo me sacó, me puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuidó. Éramos rebeldes, nos has cuidado, Dios. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro ya está. Amén, Señor. Mano fuerte del mundo me sacó, me puso en libertad. Gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuidó. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro
te ha prometido llevarme hasta el final. Amén. Recibe la gloria, Señor. Y yo sé que en su mano seguro a estar. Con mano fuerte, Señor. Con mano fuerte, Dios ha salvado nuestras vidas, Señor. ¿Cómo nosotros podíamos hacerlo, Dios, si no te buscábamos, Señor? Cada quien andaba perdido en sus asuntos, Dios, y en su pecado, en su religión muerta, o en un vicio, Dios, en un adulterio o en amargura, Señor. Estábamos extraviados y perdidos, muertos, como dice tu palabra, como aquellos que fueron alcanzados con la espada y yacen en el suelo olvidados. Iba a llegar la misericordia en los sepulcros. Iba a llegar tu bondad en la tierra del olvido donde habitamos. Podrán los muertos alabarte. Y dijiste desde tu santo trono, amén. Los muertos vivirán y me alabarán. Y nosotros éramos muertos, Jesús. Y te damos gracias porque estamos aquí hoy con vida eterna, aspirando a algo mejor a este mundo, dejando al mundo atrás, sus deleites, y buscando una gloria mayor contigo, Señor. No olvidando el día de nuestra redención. Nunca olvidaremos el día de nuestra redención. Jesús murió por los pecadores, de los cuales decía Pablo, yo soy el primero. Pablo lo tenía bien presente. No importaba el rango de su ministerio ni su antigüedad. Hay algo que no se borraba en su corazón. Este es el evangelio que recibí y así lo transmito. No lo he cambiado, no lo he leudado, no lo he modificado a mi gusto. Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El evangelio de Cristo, sabiduría y poder de Dios. Sabiduría y poder de Dios. Te repito lo que dice Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, de la manera que le habéis recibido al Señor Jesús, así como cuando lo conociste la primera vez, lleno de amor, y el poder invadía tu corazón, y la santidad saturaba tu alma, y la justicia era tu mayor anhelo, y la pureza el deseo de tu corazón. Pero todo se centraba en alguien, en Jesús. Por tanto, de la manera en que le habéis recibido al Señor Jesús, de esa manera andad en Él. Andemos en el Señor Jesús, hermanos. Que más gente pueda conocer a este Dios que conocemos, que es real en nuestras vidas, que ha venido a traer luz a este pueblo, Dios. Empezando con nuestros corazones y nuestras vidas. Venga tu Espíritu a visitar a estas personas, Dios, a los que no te han conocido. Con mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad. Gran paciencia, Señor, y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuidó. Así también conmigo
puso el Señor. A mí también me liberó. Mano fuerte del mundo me sacó. Me puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuidó. Gracias, Dios. Gracias por tu paciencia tan grande, Señor. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro va a estar. Vamos a darle gloria a Dios, dándole un aplauso por sus promesas inquebrantables, por su fidelidad, por su amor, por su paciencia, por el suministro de gloria que tiene para los santos, por las riquezas de su gracia, porque quiere llevarnos de poder en poder, para que subamos con nuestro propio pie, subamos con nuestro propio pie al monte de Dios y ver su rostro, llegar hasta el final. Él lo ha prometido. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios es firme. Bendito sea el nombre del Señor. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro va a estar. Precioso es el nombre del Dios. Él nos salvó gente para abandonarla después de la salvación. Él sigue asistiendo a las almas. Y Él quiere garantizar, hermano y hermana, que tú llegues hasta lo último. Perfeccionar a los santos, dice la palabra, para llegar hasta el final. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por estar en medio de la alabanza, Dios, y de la adoración. Y gracias por tu palabra, Señor. Eres muy bueno, Dios. En el nombre santo de Jesús, nuestro Dios y libertador. Amén.